noches, jóvenes, bienvenidos a Quiminetas. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer el método de balanceo de ecuaciones químicas, el método algebraico. Este método es muy versátil, pues se puede aplicar a todas las ecuaciones químicas, no como los otros dos métodos que estudiamos en clase, el de tanteo y el del redox, que solo se aplican a cierto tipo de ecuaciones. Entonces, comenzamos. El primer paso para este método es escribir, obviamente, correctamente la ecuación. Aquí ya la tengo escrita. En reactivos tenemos al fósforo, que reacciona con el ácido nítrico, produciendo ácido fosfórico más dióxido de nitrógeno más el monóxido de dihidrógeno, o el agua como lo conocemos. El segundo paso es ponerles letras, ¿sí?, literales a cada uno de los compuestos que están participando en la reacción. Mi recomendación es que empiecen por la letra A, B, C y así se vayan sucesivamente. Entonces vamos a ponerle aquí las primeras letras. Para el fósforo le voy a poner la letra A, para el ácido nítrico la letra B, para el ácido fosfórico la letra C, para el dióxido de nitrógeno la letra D y para el monóxido de dihidrógeno la letra E. El siguiente paso que tenemos que hacer es enlistar todos los elementos que aparecen en la ecuación química. En este caso tenemos al fósforo, tenemos al hidrógeno, tenemos al nitrógeno y tenemos al oxígeno. Y es importante que ustedes verifiquen que del otro lado estén los mismos elementos para poder cumplir con la ley de la conservación de la materia. Vemos que está el hidrógeno, el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno y bueno, se vuelve a repetir oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Una vez que ya hemos escrito los elementos que van a participar, que están participando en esta ecuación, lo siguiente es definir mis ecuaciones matemáticas, que son las que me van a servir para poder resolver esta ecuación. Sí, el método algebraico se basa en esto, que ocupamos ecuaciones matemáticas que se resuelven con los métodos obviamente matemáticos para resolver ecuaciones y poder obtener los coeficientes, que son los que necesitamos para poder balancear la ecuación. Entonces, mi recomendación, vayan por cada elemento revisando si aparece en cada una de las fórmulas. Por ejemplo, el fósforo. Fósforo aparece en el primer compuesto que determinamos que lleva la letra A. Luego hay que revisar el subíndice, con qué subíndice está participando. Como no tiene subíndice, sabemos que está implícito el número 1, ¿sí? Entonces escribiríamos A. Luego, no aparece en B, aparece hasta C. Entonces, en el momento en el que brincamos al lado de los productos, que pasamos la flecha, nosotros tenemos que poner el signo de igual, ¿sí? Entonces, ya tengo el fósforo en el compuesto C y es todo. Esta sería mi ecuación número 1. Lo mismo para el hidrógeno. Aparece en el compuesto B con un subíndice 1. Entonces escribo B es igual, ¿sí?, porque ya pasamos al otro lado y buscamos otra vez el hidrógeno. Aparece aquí en el compuesto C, sería 3C, y aparece en el compuesto E con el subíndice 2, por lo tanto vamos a poner 2E. Esta va a ser mi ecuación número 2. Luego tenemos al nitrógeno. El nitrógeno aparece en el compuesto B con un subíndice 1, por lo tanto voy a poner B es igual, porque pasamos del otro lado, y tenemos en el compuesto D, aparece otra vez el nitrógeno con un subíndice 1, entonces pongo B es igual a D, va a ser mi ecuación número 3. Y por último vamos a revisar el oxígeno. El oxígeno aparece del lado de los reactivos en el compuesto B con un subíndice 3, por lo tanto voy a poner 3B igual, y aparece en el compuesto C con un subíndice 4, por lo tanto es 4C, más
el compuesto D con un subíndice 2, 2D. Y por último aparece en el compuesto E con subíndice 1, entonces voy a poner solamente la E. Esta es mi ecuación número 4. Ahora, matemáticamente hablando, para resolver un sistema de ecuaciones debemos de tener el mismo número de ecuaciones con el mismo número de variables. Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables, entonces matemáticamente yo debería tener 5 ecuaciones, pero no es el caso. Entonces, para resolver este problema, lo que se tiene que hacer es designar un valor arbitrario a una literal, a una letra. ¿Cuál va a ser el valor arbitrario? Bueno, se sugiere que se tome el número 2 como valor arbitrario. ¿A qué letra se le va a asignar? Ahí depende mucho del criterio y de ver cuál es el que mejor me conviene asignar, ¿sí? Aquí le van a tener que echar un poquito de coco. Por ejemplo, revisamos aquí. Si yo le asigno el valor arbitrario a B, automáticamente obtengo D, ¿sí? Y también si se lo asigno aquí en la ecuación 2 a B, puedo tener una semiecuación igual que aquí. Entonces, para este caso vamos a tomar la literal B como nuestro valor arbitrario. Entonces lo voy a poner aquí. B es igual a 2 y este va a ser mi valor arbitrario. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo B igual a 2, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, como dije que B es igual a 2 y B es igual a D, por lo tanto, D también va a valer 2. Ya tenemos la primera literal. Luego, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Sí? Si revisamos las demás ecuaciones, vemos que no están directamente despejadas. Entonces podemos hacer lo siguiente. En la ecuación 2, vamos a sustituir el valor de B. Y me queda, ¿sí? Y en la ecuación 4 vamos a sustituir el valor de B y de D, ¿sí? Que ya lo tenemos. Entonces la ecuación 4 es esta. Voy a poner 3 por 2 que vale B es igual a 4C más 2 por 2 que vale D más E. ¿Sí? Multiplico, son 6. Aquí son 2 por 2, 4 más E. Y lo que voy a hacer es que pasar de un lado lo que son los números, las constantes, y del otro lado las literales. Entonces me queda 6 menos 4 y 4C más E. Esto me queda a 2, 4C más E. Vamos a ponerle a esta la ecuación 4' y a esta le vamos a poner ecuación 2'. ¿Por qué 2'? Porque vienen de las ecuaciones originales. Lo que sigue, si se dan cuenta, estas dos ecuaciones ya cumplo con la requisito matemático de dos literales, dos ecuaciones, entonces las podemos resolver. Para esto, fíjense bien, puedo multiplicar esta ecuación por menos 2. Al multiplicarla por menos 2, ¿sí? Puedo eliminar con la ecuación 2' la letra E de la siguiente manera. Menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 2 por 4 sería menos 8C. Y menos 2 por E, menos 2E. Entonces, si yo esta le vamos a poner la ecuación 4'. ¿Sí? Si yo le pongo abajo, si le sumo la ecuación 2' a la ecuación 4', podemos eliminar 2C de la siguiente manera. 2, 3C más 2E. ¿Sí? Entonces, sumo menos 4 más 2 me da menos 2. Menos 8 más 3 me
menos 5C, menos 2E más 2E, entonces automáticamente se eliminan y ya me quedaría la C solamente por despejar. Paso, como el menos 5 está multiplicando a la C, lo voy a pasar del otro lado dividiendo con todo y su signo. Entonces me queda menos 2 entre menos 5, menos entre menos me da más, por lo tanto me quedaría a 2/5. Ya tengo lo que es el valor de C, ¿sí? Tengo D, que dijimos que es el valor arbitrario que vale 2, tengo D, que vale 2, y tengo C, que vale 2/5. Ahora necesito, voy a borrar por aquí, ¿sí? Y puedo ver que la ecuación número 1 ya tengo directamente el valor de A, porque ya tengo el valor de C. Entonces, A es igual a C, por lo tanto, A vale igual 2/5, ¿sí? Ya tengo el valor de A, B, C, D. Me faltaría lo que es el valor de E. El valor de E lo puedo obtener de la ecuación número 2, sustituyendo a B y sustituyendo a C. Voy a borrar de este lado para poder hacer la sustitución. Y me quedaría de la siguiente manera. Sustituyo B y C en ecuación número 2. Entonces B quedamos que vale 2. C habíamos quedado que vale 2/5. ¿Sí? Entonces sería 3 por 2/5 más 2E. ¿Sí? Entonces aquí multiplico, ¿sí? El 3 por 2 me da 6/5 más 2E. ¿Sí? Entonces, para poder despejar E, tenemos que dejarla sola. Entonces, para eso vamos a pasar el 6/5 del otro lado, restando. ¿Sí? Está sumando, pasa del otro lado, restando. Y tenemos aquí este 2. El 2 es un número entero. Entonces, para podernos facilitar, ¿sí?, la resta de fracciones, vamos a pasarlo de un número entero a una fracción impropia. ¿Qué quiere decir? Que debemos de buscar que me dé con denominador 5 para poder hacer la operación. Entonces 2, estamos de acuerdo que equivale a 10/5, ¿verdad? Porque 10 entre 5 me da a 2. Y me queda igual a 2E. Entonces aquí ya sabemos que cuando tenemos el mismo denominador en las fracciones, lo único que hacemos es restar los numeradores. 10 menos 6 es igual a 4/5 y me queda 2E. Pero todavía no terminamos, no hemos despejado E. Como está multiplicando E, va a pasar dividiendo en la parte de abajo. Entonces me quedaría 4 y 5 por 2. ¿Sí? Esto me quedaría a E es igual a 4, 5 por 2 son 10. Y yo puedo simplificar esta fracción sacándole mitad a cada uno. Quedaría 2/5. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de B. Quedamos que vale 2. D, quedamos que vale 2 también. C, 2/5. Y ahorita sumamos lo que es E con 2/5. ¿Sí? Ya acabamos la parte matemática. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los coeficientes, ¿sí?, en la ecuación química. Voy a borrar esto de aquí. Y lo escribiría de la siguiente manera. A, quedamos que era para este compuesto. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 2/5. Entonces lo voy a poner aquí. 2/5. ¿A quién? Al fósforo. Más B, ¿cuánto quedamos que vale B? B vale 2. ¿A quién? Aquí al ácido nítrico. HNO3. Produce. C, ¿cuánto quedamos que vale? 2/5. Se lo voy a poner aquí. 2/5. ¿Sí? ¿Para quién? Para el ácido
de nitrógeno. Y por último, E quedamos que vale 2/5 también, se lo voy a poner al monóxido de dihidrógeno. ¿Ok? Bueno, no podemos dejar así la ecuación. ¿Por qué? Porque necesitamos, en química, necesitamos que sean coeficientes enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense bien. Estas fracciones todas tienen el mismo denominador, el denominador es 5. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Multiplicamos a toda la ecuación química. Acuérdense que la ecuación química es similar a la ecuación matemática. Lo que haga de un lado de la ecuación lo tengo que hacer del otro lado. Entonces yo puedo multiplicar toda la ecuación química por 5, ¿sí? Para yo eliminar este 5 con este 5, con este 5 y con este 5, ¿sí? Y me quedaría de la siguiente manera. 5 por 2 son 10. Entre 5 me da 2, entonces me queda 2P. Más 5 por 2 son 10. Esto es normal. HNO3 produce 5 por 2 son 10. Entre 5 a 2 me queda 2H3PO4. Más 5 por 2 son 10NO2. Y por último, 5 por 2 son 10, entre 5 pues igual a 2. Voy a poner aquí abajo, ya no me ocupo, 2H2O. ¿Sí? Entonces ya tenemos coeficientes enteros. El último paso de este método es verificar que pues realmente esté balanceada la ecuación con esos coeficientes. Y para eso ya sabemos que la forma es poner en reactivos y productos y enlistar los elementos que aparecen. Tenemos al fósforo, al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a contabilizar. Fósforo del lado de reactivos, 2 por 1 son 2. Ahora, fósforo del lado de productos, 2 por 1 del subíndice son 2 también, lo tenemos balanceado. Ahora el hidrógeno, del lado de reactivos, 10 por 1 son 10. Ahora vámonos del lado de productos, ¿sí? Tenemos 2 por 3 son 6 de este hidrógeno, más 2 por 2 son 4 de este hidrógeno del agua. Por lo tanto, en total tenemos 10. 10 de reactivos y 10 de productos. Luego tenemos el nitrógeno, ¿sí? 10 por 1 son 10 y 10 por 1 son 10, ¿sí? Y por último el oxígeno, tenemos 10 por 3 son 30 en el lado de los reactivos y en el lado de los productos tenemos 2 por 4 son 8 más 10 por 2 son 20 más 2 por 1 son 2. 8 más 20 más 2 pues me da 30 y ya me doy cuenta que está balanceada la ecuación. Tenemos 30, 40, 50, 52 átomos del lado de reactivos y 52 átomos del lado de productos. Ya para terminar podemos ver que esta ecuación, ¿sí?, la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque todos los coeficientes son divisibles entre 2. Entonces podemos dividir entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Voy a borrar de este lado, esto ya no lo necesito obviamente, ¿sí? Y me quedaría la ecuación ya final de la siguiente manera. 2 entre 2 pues me da 1, sería P más 10 entre 2 me da A5, HNO3, produce 2 entre 2 pues me da 1, H3PO4, luego 10 entre 2 me da A5, ¿sí?, 5NO2 y por último 2 entre 2 me da A1, H2O. ¿Sí? Y con esto concluimos lo que es resolver esta ecuación química por el método algebraico. Muchas gracias.